Cuando era jovencilla, rondando los 19 años aproximadamente, llegó a mí estos papeles, estas fotocopias que alguien con su buena intención me dio y que cada cierto tiempo en mi vida vuelvo a leer y a intentar practicar. Empiezo. Encuentros con el maestro. Los primeros pasos. Hace tiempo, mucho tiempo, que me doy cuenta de que todo lo que quiero se me hace realidad. Esto no quiere decir que me aparezca de una forma inmediata, pero he de reconocer que me sucede. Todavía recuerdo cuando en mis sueños quería tener uno de aquellos coches grandes y antiguos que te dan la sensación de viajar en un vagón de tren. He tardado más de 20 años en tenerlo, pero ahora puedo disfrutar de él. La casa, la familia, todo ha llegado, pero un buen día, quizá viendo una película o leyendo un libro, algo dentro de mí gritó poderosamente: que te falta que alguien que te enseñe a vivir de verdad. Lo cierto es que si me pongo a pensar, me faltan muchísimas cosas de las que veo por ahí que me gustan. Si encontrase a alguien que me enseñase a vivir en paz, sin problemas, sin historias mentales, sin agobios, sería todo un descubrimiento. Fruto de esa inquietud que me entró, así de repente empezaron a llegar a mis manos todo tipo de libros, cursos y muchos falsos maestros. Llegó un momento en el que me cansé de tanta teoría y, sin embargo, dentro de mi corazón seguía la inquietud. En mis sueños me imaginaba un maestro con grandes poderes y haciendo alguna que otra exhibición, como las que había visto en alguna película. Todos tus sueños serán realidad, dividibidú. Recordé ese estribillo de una película de Walt Disney que una vez más pude comprobar en mi propia carne. Y esta vez no fue el exterior, sino el interior, lo que tiró de mí con la fuerza de un transatlántico. No se parecía en nada a la idea del maestro de la película que yo tenía. Su sencillez, su sonrisa, su mirada le dio la vuelta a esa vieja imagen y logró conmoverme como nada antes lo había logrado. Nada de capas ni varitas mágicas, tan solo su presencia, un brillo, un saber escuchar. Lo reconocí porque mi interior empezó a saltar alborozado, mi pulso se aceleró sin motivo aparente y mi vida se convirtió en ese momento en aquel ser humilde y bondadoso que tenía delante de mí. Con naturalidad, con su sonrisa, y mirándome a lo más profundo de mi alma me dijo: tú ya no me olvidarás nunca. Me quedé observándole, mirando de forma detenida sus rasgos, su cabello, sus manos ensortijadas con 2 gruesos anillos de plata, mientras una y otra vez resonaban en mi mente el eco de sus palabras. Como si saliese de un periodo de reflexión y después de observarle, le pregunté: ¿tú sabes cómo se puede hacer para ser feliz? Yo mismo me sorprendí haciéndole esta pregunta que para nada había pensado anteriormente. Claro que sí. Al contestarme, todo su rostro adquirió una expresión distinta, una luz diferente, otra forma. ¿Me dirás cómo se hace? ¿Quieres ser feliz de verdad? Por supuesto. Una vez más me sorprendí diciendo lo que parecían mis más firmes convicciones, cuando unos días atrás pensaba solo en mis posibilidades profesionales. Era como si se hubiese destapado una parte de mí mismo que estaba oculta bajo todo un mundo de apariencias. Entonces, no habrá más remedio que explicártelo. Una vez más su expresión cambió y en ese momento se volvió más profunda, más íntima. El primer paso es saber lo que se busca en la vida, lo que de verdad quieres. ¿Esto ya lo tienes claro? He deseado muchas cosas y hasta ahora todas más o menos las he tenido, pero de un tiempo a esta parte me di cuenta de que falta algo que no tengo y que no tiene nada que ver con las posesiones materiales. Al decir esto, y como si fuese un rayo que atraviesa mi cerebro, me di cuenta de que me faltaba el poder de ser feliz. Todo lo que hasta ahora había hecho me llevaba a un puerto distinto. Podría tener muchas cosas, dinero, de todo, y sin embargo estar vacío. Me sorprendió tanto recibir esa información que, como un niño que descubre por primera vez un gran pastel, le dije: me acaba de hablar la intuición. Me faltaba poco para saltar mientras lo decía. Ha sido como una luz, como si una luz entrase en el sótano de mi cabeza y de repente me hubiese dejado ver una parte de lo que se esconde ahí. Me miraba con los ojos muy abiertos y reteniendo a duras penas la risa
pudo decirme: ¿el sótano? ¿Has recibido una revelación? Su risa llenó todo el salón en el que nos encontrábamos. Casi se doblaba literalmente sobre sí mismo ante lo gracioso de mis expresiones y de la forma en que las estaba diciendo. Nos reímos los dos en un contagio de esa risa cristalina, pura, rebosante, de una alegría natural, sana. Cuando nos pudimos recobrar, me di cuenta de que desde que estaba junto a esta persona, el huidizo pájaro de la felicidad se había posado sigilosamente sobre mi hombro. ¿Sabes una cosa? Estaba dándome cuenta que desde que estoy hablando contigo no existe el exterior y siento una alegría y una tranquilidad fuera de lo común. ¿Ah, sí? Como si con él no fuera la cosa, y tras un breve silencio cambió de tema y empezó a detallarme los pasos para no perder nunca ese maravilloso estado que ahora tenía gracias a su energía. Dentro de cada persona existe un espíritu. Ese espíritu os habla, pero no le soléis hacer ningún caso. De forma instintiva me palpé el esternón. Un momento antes, cuando hablaba del espíritu del ser humano, dirigió su mano hacia el pecho, enseñándome dónde se encontraba en el cuerpo físico. El primer paso, antes de nada, es hablar con él, saber, averiguar que existe algo más que esa materia física. Si todos los días se le dedica algo de tiempo a hablar con él, él responde y orienta. ¿Me estás diciendo que de repente oiré que alguien habla dentro de mí, igual que ahora hablamos los dos? Por un momento me imaginé andando por la calle y de repente quedándome paralizado porque estaba oyendo una potente voz que hablaba dentro de mí. Como si leyese mi pensamiento, siguió diciéndome: es una voz muy sutil que se tiene que escuchar a través de la intuición. No hay palabras en el vocabulario para poder describir cómo te habla el espíritu. Hay que hacer para poder saber. O sea, que si me pongo a practicar, tarde o temprano escucharé a mi espíritu, ¿no? Así es. No te olvides nunca de que el querer y el perseverar son la clave del éxito en cualquier propósito. Con estas palabras, y sin que resultara para nada previsible que iba a dar por terminada la conversación, me preguntó: ¿te gusta jugar al tenis? Sí, pero no tengo ni idea. Bien, lo importante es que te guste, ya irás aprendiendo. ¿A ti te gusta? Con esa increíble sonrisa, con el brillo de su mirada, con su porte y su ejemplo, me elevé a lo más alto y por primera vez en mi vida me vi capaz de conquistar paso a paso la cima del conocimiento. Estaba a mi alcance, esa voz interior que me podía hablar y acompañar a donde quisiera que fuese, y ese fuerte sentimiento de que de verdad, si se quiere, se puede. En ese momento me pregunté una y otra vez qué es lo que había entendido tantas veces que oí esa frase. Él me estaba enseñando lo que era necesario para poder ser feliz. Yo quería aprender y una vez más la magia estaba funcionando. Un paseo por el parque. El sol nos acariciaba con sus dorados rayos, mientras que el mar nos acompañaba en su rítmico vaivén. Habíamos decidido dar un paseo por el parque. La naturaleza le encanta. Siempre que puedas, acércate a sitios como este. Ya me gustaría, pero casi nunca tengo tiempo. Me miró con un gesto de sorpresa e incredulidad ante lo que acababa de decir. Bueno, tienes razón. Si de verdad quisiera venir, encontraría el momento. Reflexioné sobre esto y me di cuenta que de la misma forma en que me había negado la posibilidad de pasear, ¿cuántas otras cosas dejé de hacer por 1000 excusas que yo mismo me creí? Acuérdate de que si alguien quiere hacer algo con la suficiente fuerza e interés, lo hará. Pasó a nuestro lado un hombre mayor que hacía footing. Su ropa deportiva y de colores llamativos creaba un contraste con su pelo canoso. Fíjate qué señor tan mayor iba corriendo como un chaval. Como si no hubiese oído mis palabras, me preguntó sobre mis intentos de comunicarme con mi espíritu, con la parte divina de mi interior. No consigo oír nada y en muchas ocasiones me aíslo y al cabo de un rato me pongo nervioso porque pasa el tiempo y yo ahí como si fuese un tonto. ¿Te parece tonto querer escuchar a tu espíritu?
Me sorprendió el ver que me hablaba de una forma muy seria. Sus ojos me miraban en una profundidad y con un tono grave que no pude por menos que sentir un gran azoramiento. No, hombre, yo quería decir... Yo no te obligo ni quiero nada de ti. Tú eres el que quiere aprender y por lo tanto has de ser respetuoso con lo que anhelas. Si por el contrario no te interesa, muy bien, hablemos de fútbol y tan amigos. En ningún momento levantó la voz. Su rostro nunca se crispó, tan solo la seriedad de su expresión y sus palabras me produjeron tal impacto que a partir de aquel día algo quedó claro para mí, en mí, para siempre. Podría hacer bromas de lo que quisiera, sin meterme con nadie, pero en lo referente al mundo espiritual, el mayor de los respetos era poco. Él representaba a ese mundo y como el mejor de los reyes defiende a su reino, así defendía él su hogar. Perdóname, quería decir que no logro escuchar la voz de mi espíritu y que a veces me canso. Como si no hubiera pasado nada, unos segundos antes, me contestó con su amabilidad y dedicación de siempre. Tienes que insistir y tener fe. Un virtuoso del violín o de cualquier otro instrumento tiene que ensayar horas y horas, meses y años para dominar su instrumento. Y en ese camino nunca pierden la fe de que lograrán sus objetivos. Antes de que le pudiese contestar, nos interrumpió un mendigo que venía en la misma dirección que nosotros. El parque era muy grande y precisamente por el sendero que íbamos venía con el rumbo fijo este hombre. A ver si dejan paso, que el parque no es suyo. A su voz ronca y desgarbada se le unió su aspecto amenazador y grotesco. Con la rapidez con que estaba sucediendo todo en un instante, no sabía si nos teníamos que apartar o enfrentarnos a él, o decirle 4 cosas. Antes de que decidiese por nada, él se había apartado ya con un gesto de humildad, lleno de grandeza, de quien de verdad en su corazón no guarda ninguna soberbia. ¿Te has fijado? Dice que el parque es pequeño para andar todos. Claro, el hombre no tenía por dónde pasar, el camino es estrecho. Otra vez su respuesta me desarmó, porque no lo dijo con ironía o con una velada crítica hacia aquel ser, sino con una infinita comprensión del error y de la naturaleza humana. Y así, sin darme cuenta, no dejaba de aprender en cada momento gracias a su constante ejemplo. Igual que dentro de ti hay un espíritu que te habla, existe un mundo espiritual a tu alrededor. Aquí mismo, pero si no veo nada. Sus palabras me resultaron tan extrañas que no pude por menos que cortarle. Sí, a tu alrededor y en todo. No lo puedes ver, pero existe. Tus ojos no entran en esa frecuencia porque la vibración del mundo espiritual es mucho más alta que la del mundo material. Sentía un cosquilleo en el estómago que me daba la sensación de que empezaba a saber algo que no se aprendía en los libros de texto. Con el asombro en mi rostro escuché sus palabras atentamente. El mundo del que te hablo es tan real como este en el que nos movemos. Cuando la persona eleva su vibración es capaz de verlo. O sea que yo podré verlo. Si trabajas en elevarte, sí. Un torbellino de ideas revoloteaba en mi mente. Una parte de mí aceptaba al 100% lo que me decía con el mero hecho de decirlo él, y otra cuestionaba una y otra vez sus palabras. Pero entonces, ¿quieres decir que es como en esas películas en las que después de unas pruebas se entra en un mundo aparte, pero que existe aquí? Exacto. Es una película de Spielberg. En Hook, el protagonista, después de un intenso entrenamiento, es capaz de ver el mundo de los niños perdidos. Recordé esta escena, en la que luchan lanzándose alegremente la comida que tan solo son capaces de ver ellos, y el que el propio protagonista acaba de descubrir. Entonces existe un mundo real a nuestro alrededor que no podemos ver o entrar en él hasta que elevamos nuestro interior. ¿Y se puede tocar así como se toca este árbol? Me acerqué a un viejo tronco y le toqué con la palma de las manos abierta para acompañar mis palabras. No solo se puede tocar, se puede vivir en él. Sonrió como si en ese momento lo estuviese viendo y te aseguro que es un lugar maravilloso. Bueno, pero si esto se lo dices a alguien, no se lo va a creer.
Con un gesto de comprensión y a la vez que asentía me dijo: no busco que nadie se lo crea, yo estoy aquí para hacer un trabajo y de paso, el que quiera venir conmigo, le invito a venir siempre y cuando conquiste su plaza. La naturalidad de sus palabras, la expresión de su rostro al hablarme de su mundo, inflamó mi espíritu. Cuando hablaba con él, sí que notaba perfectamente que mi espíritu quería salir de mi interior. Esa fuerte sensación a la altura del plexo solar me acompañaba en todo momento de nuestra conversación. Me apetece tomar un batido de esos que son de nata, tan cremosos. Una vez más, ese giro de la conversación cerraba la enseñanza por aquel día. Todo era tan perfecto que inclusive el aprendizaje se unía al más delicioso de los batidos de nata. Vale, pues vamos a un sitio que conozco, que te encantará. Bueno, en otro momento continuaré con el siguiente capítulo, que se titula Estar alerta, y el siguiente, Otras dimensiones.